En las cárceles estadounidenses, donde la libertad está limitada por muros y rejas, las relaciones humanas adquieren una intensidad especial. En tales condiciones, incluso las conexiones más simples pueden convertirse en algo inesperado y peligroso. Esta historia está basada en un caso criminal real que tuvo lugar en un centro penitenciario para mujeres en California a principios de la década de 2000. Dos prisioneros que cumplían condenas por diferentes delitos iniciaron una relación secreta que finalmente condujo a una tragedia, el asesinato de uno de ellos. La historia se basa en información disponible de documentos judiciales, informes de la administración de la prisión y relatos de testigos presenciales. Los hechos ocurrieron en un centro de mediana seguridad donde se encontraban recluidas mujeres condenadas por delitos de diversa gravedad, desde robos y fraudes hasta hechos violentos. Las principales acusadas en el caso, Lindsay Harper, de 28 años, y Carol Ann Mason, de 34, se conocieron en prisión y, a pesar de las estrictas reglas, lograron establecer una relación cercana. Su relación permaneció oculta a los guardias y otros prisioneros hasta que un conflicto entre ellos resultó en un crimen brutal. Lindsay Harper estaba cumpliendo una condena de 7 años por robo a mano armada en una tienda de conveniencia de Los Ángeles. Era conocida entre los prisioneros como una mujer tranquila y reservada que rara vez entraba en conflictos. Caroline Mason, por otro lado, tenía reputación de ser más agresiva. Le dieron 12 años de prisión por causar lesiones corporales graves durante una disputa doméstica que terminó con ella agrediendo a su expareja. Ambas mujeres habían estado en prisión durante varios años cuando sus caminos se cruzaron. La vida en prisión implica una rutina estricta, levantarse a las 6 de la mañana, trabajar en talleres o en la cocina y tener horas sociales limitadas. Sin embargo, incluso en tales condiciones, la gente encuentra formas de construir relaciones. Para Lindsay y Caroline, todo comenzó con conversaciones que tuvieron mientras trabajaban en el taller de costura donde ambas trabajaban. Con el tiempo, su comunicación se convirtió en algo más, algo que se ocultaba cuidadosamente a los demás. Notas secretas, breves encuentros en rincones apartados y las miradas que intercambiaban se convirtieron en la base de su conexión. En algún momento, la relación, que parecía estable, comenzó a desmoronarse. Las razones de esto están bajo investigación, pero una cosa está clara, la tensión entre ellos estaba creciendo. En marzo de 2004 la situación llegó a un punto crítico. Una noche, Lindsay Harper fue encontrada muerta en su celda con evidentes signos de estrangulamiento. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Carol Ann Mason, que ese día había estado inusualmente tranquila y evitando el contacto con otros prisioneros. Lindsay Harper y Carol Ann Mason se conocieron por primera vez en la sala de costura de un centro penitenciario para mujeres a principios de 2002. La instalación de California albergaba a unas 800 reclusas y el trabajo de taller era una parte obligatoria de la rutina para la mayoría de ellas. Lindsay, que estaba cumpliendo condena por robo a mano armada, fue enviada a prisión en 1999. Le quedaban unos 4 años antes de su posible libertad condicional. Caroline, condenada por apuñalamiento, llegó a la prisión en 2000 y se esperaba que pasara casi otra década tras las rejas. Cuando se conocieron, ambas mujeres ya se habían adaptado a la vida en prisión y conocían sus reglas no escritas. El taller de costura era una gran sala con filas de máquinas de coser donde los prisioneros confeccionaban uniformes y textiles sencillos. El trabajo era monótono. El turno duraba desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con una breve pausa para el almuerzo. Lindsay y Caroline se encontraron en escritorios adyacentes debido a una reorganización de las estaciones de trabajo por parte de la administración. La primera comunicación entre ellos comenzó por casualidad. Lindsay le pidió a Caroline una aguja de repuesto cuando la suya se rompió. Este momento se convirtió en el punto de partida de su conocimiento. En cuestión de pocas semanas, las mujeres comenzaron a intercambiar regularmente frases cortas mientras trabajaban. Lindsay, según otros prisioneros, era un hombre de pocas palabras y prefería mantener su privacidad. Ella rara vez participaba en las discusiones o discusiones grupales que a menudo surgían entre las mujeres durante los descansos. Carolina, por el contrario, tenía un carácter más abierto. Ella podía ser amigable, pero su brusquedad y tendencia al conflicto eran conocidas dentro del bloque. Con Lindsay, sin embargo, se comportó de manera diferente, con calma y reserva. A medida que pasaba el tiempo, sus conversaciones se hicieron más largas.
Hablaron de sus vidas pasadas, compartiendo historias sobre lo que los llevó a prisión. Lindsay habló sobre su infancia en un barrio difícil de Los Ángeles y cómo el robo era su forma de resolver rápidamente sus problemas financieros. Caroline habló de una relación difícil con su expareja que terminó en una agresión y su arresto. Estas conversaciones les ayudaron a generar confianza entre ellos. A mediados de 2002, su relación había alcanzado un nuevo nivel. La prisión prohíbe cualquier contacto físico entre reclusas, pero las mujeres encontraron formas de burlar las reglas. Se pasaban notas escondidas en los pliegues de la ropa que cosían. A veces logramos intercambiar algunas palabras en el pasillo o mientras limpiábamos las áreas comunes. Otros prisioneros recordaron más tarde que Lindsay y Caroline a menudo eran cercanas, aunque nadie sospechaba la naturaleza de su relación. El secreto se mantuvo gracias a la cautela de ambos. La administración de la prisión no detectó nada anormal. Los guardias hacían cumplir las reglas, pero su atención se centraba en evitar peleas o contrabando más que en las relaciones personales de los prisioneros. Para Lindsay y Caroline, esto significaba que podían seguir comunicándose sin ser notadas. Su romance se desarrolló lenta pero constantemente, fortaleciendo el vínculo entre ellos. A finales de 2002, las mujeres comenzaron a pasar casi todo su tiempo libre juntas, tal como lo permitían las reglas. Se sentaban uno al lado del otro durante el almuerzo y participaban en las mismas actividades de la prisión, como ver películas en la sala común. Los reclusos que los conocían notaron que Lindsay empezó a sonreír con más frecuencia y Caroline se volvió menos irascible. Su relación parecía mutuamente beneficiosa. Lindsay encontró apoyo y Caroline encontró una manera de controlar su temperamento. Este periodo duró aproximadamente un año antes de que comenzaran a aparecer los primeros signos de tensión. Sin embargo, en la etapa de conocimiento y el comienzo del romance, nada hacía presagiar la tragedia que se desarrollaría más tarde. Su historia sigue siendo un ejemplo típico de cómo las personas aisladas buscan cercanía y apoyo. A principios de 2003, la relación entre Lindsay Harper y Caroline Mason se había vuelto más visible para quienes la rodeaban, aunque las mujeres continuaron ocultando su verdadera naturaleza. Pasaban todo el tiempo que podían juntos, trabajando en el taller de costura, comiendo en la misma mesa del comedor, intercambiando miradas durante las reuniones generales. En prisión, donde el espacio personal es prácticamente inexistente, tan cercanía no podía pasar completamente desapercibida. Algunos prisioneros comenzaron a sospechar que había algo más que amistad entre Lindsay y Caroline, pero no había evidencia directa. Las reglas de la prisión prohibían estrictamente cualquier contacto romántico o físico entre presos. La violación podría resultar en medidas disciplinarias que van desde el traslado a régimen de aislamiento hasta la pérdida de la elegibilidad para la libertad condicional. Lindsay y Caroline comprendieron estos riesgos y actuaron con cautela. Evitaban exhibiciones abiertas de intimidad delante de sus guardias y se limitaban a utilizar medios de comunicación secretos. Las notas escondidas en la ropa o debajo de las bandejas de comida se convirtieron en su principal medio de comunicación. En estos mensajes, hablaron de sus sentimientos, planes para el futuro después de su liberación y eventos diarios. La relación se fortaleció por su aislamiento compartido del mundo exterior. Lindsay, que no había tenido una relación estable antes de la prisión, encontró apoyo emocional en Caroline. Caroline, a su vez, apreciaba la tranquilidad de Lindsay, que la ayudaba a lidiar con su propia impulsividad. A lo largo de 2003, desarrollaron una especie de rutina: trabajar juntos, hablar brevemente en momentos designados y raros momentos de soledad en los que podían encontrarse solos en un rincón apartado del taller o del lavadero. Sin embargo, en el otoño de 2003, comenzaron a aparecer los primeros signos de tensión en su relación. Las razones de esto no eran evidentes para quienes estaban alrededor, pero testigos posteriores recordaron episodios individuales. Un día, durante el almuerzo, Caroline empujó bruscamente su bandeja y salió del comedor, dejando a Lindsay sola. En otra ocasión se les vio discutiendo en el pasillo, aunque nadie podía entender lo que decían. Estos momentos no atrajeron mucha atención, pues los conflictos menores entre prisioneros eran algo común. Una investigación posterior al asesinato reveló que los celos pudieron haber sido un factor en el desacuerdo. Caroline, que era más mandona por naturaleza, comenzó a sospechar que Lindsay interactuaba con otros prisioneros con más frecuencia de lo que le hubiera gustado. Lindsay, por otro lado,
puede haber sentido presión de Caroline para exigir más atención y control. En prisión, donde los rumores se propagan rápidamente, cualquier pequeña cosa puede convertirse en motivo de desconfianza. Por ejemplo, uno de los prisioneros dijo más tarde que Lindsay una vez ayudó a otra mujer con su costura, lo que causó el disgusto de Caroline. Otro factor fue la diferencia en el timing. A Lindsay le quedaban menos de 3 años antes de su posible liberación, mientras que Caroline enfrentaba casi 9 años más de prisión. Esto creó una desigualdad en su posición. Lindsay podía hacer planes para su vida en el exterior, mientras que Caroline permanecía atada a la realidad de la prisión. Durante los interrogatorios, Caroline mencionó que Lindsay a veces hablaba de cómo comenzaría una nueva vida, lo que la irritaba. Los conflictos permanecieron ocultos a los guardias. Las mujeres continuaron trabajando y viviendo según la rutina establecida, sin dar lugar a ninguna intervención oficial. Sin embargo, las tensiones iban en aumento. En diciembre de 2003 ocurrió un incidente que se convirtió en la primera señal clara de problemas. Mientras trabajaba en el taller, Caroline dejó caer una caja de hilos y culpó a Lindsay, aunque ella estaba parada a un lado. La pelea fue breve pero ruidosa y el director los reprendió. Después de eso, no hablaron durante varios días. A principios de 2004, su relación se balanceaba entre la reconciliación y nuevas disputas. A veces volvían a su antigua cercanía, a veces se alejaban el uno del otro. Para quienes los rodeaban, parecían los altibajos habituales de la amistad, pero algo más serio se estaba gestando dentro de su vínculo. Este periodo se convirtió en una etapa de transición que precedió a la ruptura definitiva y a la tragedia. En la primavera de 2004, la relación entre Lindsay Harper y Caroline Mason había llegado a un punto de ruptura. Las tensiones que se habían ido acumulando durante meses empezaron a manifestarse en formas más abiertas. Los prisioneros que vivían en el mismo bloque que ellos notaron que las mujeres aparecían juntas cada vez con menos frecuencia. Lindsay comenzó a pasar tiempo sola, leyendo libros en la biblioteca o sentada en un rincón durante las caminatas. Caroline, por otro lado, era más propensa a entablar conversaciones con otras mujeres, pero su estado de ánimo seguía siendo inestable. Los testigos señalaron más tarde que ella terminaba abruptamente una conversación o se iba si se mencionaba a Lindsay. Las razones de la discordia permanecieron ocultas, pero la investigación reveló varios puntos clave. Uno de ellos fue un episodio de febrero de 2004, cuando Lindsay recibió una carta de sus familiares. El contenido de la carta no ha sobrevivido, pero Caroline, según testigos presenciales, se enteró de ella y exigió que Lindsay se la mostrara. Lindsay se negó, lo que dio lugar a una discusión. Este incidente marcó un punto de inflexión. Caroline comenzó a sospechar que Lindsay planeaba terminar su relación después de su liberación. Su propia y larga condena incrementó sus sentimientos de vulnerabilidad y dependencia. En marzo de 2004, el conflicto se intensificó. Mientras trabajaba en la sala de costura, Lindsay pidió que la transfirieran a otra estación, alegando fatiga por el ruido. Los guardias cumplieron con la petición y ella se encontró en el extremo opuesto de la habitación. Caroline tomó esto como un insulto personal. Intentó hablar con Lindsay varias veces, pero ella respondió breve y distante. Esa misma noche en el comedor, Caroline se acercó a la mesa donde estaba sentada Lindsay y le preguntó en voz alta por qué la evitaba. Lindsay se levantó y se fue en silencio, para gran disgusto de Caroline. La administración de la prisión no intervino porque tales disputas no trascendían los límites de los conflictos ordinarios. Sin embargo, para Lindsay y Caroline, este fue el punto de no retorno. Durante las siguientes semanas, apenas se comunicaron. Lindsay se mantuvo distante y Caroline, según otros reclusos, se volvió cada vez más irritable. Comenzó a hacerle preguntas a otras mujeres sobre Lindsay, tratando de descubrir con quién pasaba el tiempo. Esto alimentó los rumores de su ruptura, aunque nadie conocía los detalles. La noche fatídica llegó el 17 de marzo de 2004. Ese día no ocurrió nada inusual. La rutina era estándar: despertarse a las 6 de la mañana, trabajar en el taller, almuerzo, tiempo libre de 5 de la tarde a 7 de la tarde, luego cena y regreso a las celdas. Lindsay y Caroline vivían en bloques diferentes, pero sus caminos se cruzaron durante eventos comunes. Por la noche, ambos se encontraban en una ducha comunitaria, donde habitualmente se reunían hasta 20 mujeres. El guardia estaba en la entrada, pero no supervisaba lo que ocurría dentro. Según la investigación, Caroline entró a la ducha después de Lindsay.
Testigos los vieron intercambiar algunas palabras, pero nadie escuchó el contenido de la conversación debido al ruido del agua y las voces. Unos minutos después, Caroline salió sin llamar la atención. Lindsay se quedó dentro. A las 7:30 de la tarde, cuando los prisioneros comenzaron a salir de las duchas, una de las mujeres notó que Lindsay estaba tirada en el suelo, en la esquina. Ella llamó al director, quien descubrió que Lindsay estaba muerta. En su cuello se encontraron señales de estrangulamiento y cerca se encontraba un trozo de tela, presumiblemente usado como arma. El cuerpo de Lindsay fue trasladado a la unidad médica y la prisión fue cerrada. Los guardias comenzaron a interrogar a todos los que habían estado en la ducha esa noche. Caroline regresó a su celda y actuó con calma, sin mostrar ninguna emoción. Su comportamiento no despertó sospechas inmediatas ya que no atrajo la atención. Sin embargo, al día siguiente, los investigadores comenzaron a recopilar pruebas y el nombre de Caroline apareció en conexión con su relación pasada con Lindsay. Los acontecimientos de esa noche se convirtieron en la culminación de su conflicto. La investigación posterior estableció que el asesinato no fue planeado, sino que ocurrió como resultado de un repentino estallido de ira. Este momento puso fin a su historia, dejando preguntas sobre lo que llevó a este final. Se inició una investigación después de que se descubriera el cuerpo de Lindsay Harper en el Centro Correccional de Mujeres el 17 de marzo de 2004. La prisión fue puesta en completo aislamiento, las prisioneras fueron encerradas en sus celdas y todos los movimientos fueron controlados por un personal reforzado de guardias. En cuestión de una hora, agentes de la policía local y representantes del Departamento de Asuntos Internos del Sistema Penitenciario de California llegaron al lugar. Su tarea era establecer las circunstancias de la muerte y encontrar al culpable. Un examen inicial del cuerpo de Lindsay reveló que murió por estrangulamiento. Había marcas claras en el cuello que indicaban el uso de tela o cuerda. En la ducha se encontró un trozo de tela húmeda, arrancada de un uniforme de prisión, que luego fue enviado para su análisis. El médico forense realizó la autopsia al día siguiente y confirmó que la muerte se produjo entre las 19 y las 19:30 horas. No se encontraron otras lesiones en el cuerpo, lo que descarta una lucha prolongada. Los investigadores comenzaron interrogando a las mujeres que estaban en la ducha en el momento del asesinato. De las 18 personas presentes, 3 dijeron que vieron a Caroline Mason junto a Lindsay poco antes de que la encontraran muerta. Un testigo informó haber escuchado una breve discusión, pero no pudo entender las palabras debido al ruido. Otro notó que Caroline salió de la ducha antes que los demás y parecía tensa. Este testimonio se convirtió en la base de la sospecha contra Caroline. Al día siguiente, 18 de marzo, Caroline fue citada para ser interrogada. Ella afirmó que no vio a Lindsay en la ducha y que solo pasó unos minutos allí. Se llevaron su ropa para analizarla, pero no encontraron rastros de sangre ni ninguna otra evidencia. Todo estaba mojado por la ducha. Sin embargo, el examen de la tela utilizada para estrangularla reveló fibras que coincidían con el uniforme de Caroline. Esta se convirtió en la primera evidencia directa de su participación. Los investigadores también investigaron la historia de la relación entre Lindsay y Caroline. Entrevistaron a más de 30 reclusos y varios guardias, recabando información sobre su cercanía y conflictos recientes. Una de las mujeres entregó a los investigadores una nota encontrada en el taller de costura una semana antes del asesinato. En ella, Caroline le escribió a Lindsay: "Crees que puedes irte, pero no te dejaré". La escritura fue identificada como perteneciente a Caroline. Esto indicaba un motivo: celos y miedo a perder el control de la relación. El 25 de marzo, Caroline fue acusada de asesinato en segundo grado. La mujer fue trasladada a régimen de aislamiento y el caso fue transferido al Tribunal de Distrito de California. El juicio comenzó en julio de 2004 y duró 3 semanas. Los fiscales presentaron las siguientes pruebas: declaraciones de testigos, análisis de tejidos, una nota y notas de los psicólogos de la prisión en las que Caroline mencionó sus problemas de ira. La fiscalía afirmó que el asesinato se produjo en un ataque de ira después de otra discusión. La defensa de Caroline se basó en la falta de testigos directos del acto del asesinato. El abogado insistió en que la tela podría haber pertenecido a cualquier prisionero y la nota no probaba la intención de matar. Caroline le dijo al tribunal que amaba a Lindsay y que no quería que muriera, pero se negó a explicar lo que sucedió en la ducha. Ella admitió que habían discutido esa noche, pero afirmó que se fue, dejando a Lindsay con vida. El jurado emitió su veredicto el 28 de julio de 2004.
Caroline fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. El juez tuvo en cuenta su condena previa por un delito violento y la condenó a 25 años más sin libertad condicional. La sentencia significó que Caroline pasaría el resto de su vida en prisión, ya que tendría alrededor de 80 años cuando finalmente fuera liberada. Después del juicio, el caso atrajo la atención de los medios locales, pero no se hizo ampliamente conocido fuera del estado. La administración penitenciaria realizó una revisión interna y aumentó los controles sobre la comunicación entre los presos. La investigación y el juicio pusieron fin a la historia de Lindsay y Caroline, dejando solo documentos oficiales y los recuerdos de quienes presenciaron los hechos. El caso de Lindsay Harper y Caroline Mason en la institución correccional para mujeres de California terminó en una tragedia que dejó su huella en la historia de la institución. El asesinato, ocurrido el 17 de marzo de 2004, fue el resultado de una relación compleja que se desarrolló en condiciones de estricto aislamiento y restricciones. El juicio y la investigación revelaron hechos que permiten reconstruir los hechos, pero algunas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué el conflicto llegó a este punto? ¿Pudo el sistema penitenciario haber evitado el éxodo? Estos aspectos del caso plantean preguntas sobre la naturaleza de las conexiones humanas en circunstancias extremas. La relación entre Lindsay y Caroline comenzó como una forma de lidiar con la soledad y la monotonía de la vida en prisión. Su vínculo, basado en el apoyo mutuo, finalmente chocó con la realidad, diferencias de personalidades, penas de prisión y expectativas personales. Los celos, el control y el miedo a la pérdida jugaron un papel en la escalada del conflicto. El asesinato no fue un acto planeado, sino un arrebato de emoción que Caroline no pudo contener. Así lo confirman los testimonios de testigos y la falta de preparación para el crimen. El ambiente carcelario, donde las personas están privadas de libertad y privacidad, amplifica todas las emociones, tanto positivas como negativas. Lindsay y Caroline se encontraron en una situación en la que sus sentimientos no podían desarrollarse de forma natural. Las restricciones a la comunicación, la vigilancia constante y la presión de otros prisioneros crearon un ambiente en el que su romance se convirtió al mismo tiempo en un escape y una trampa. Los documentos judiciales muestran que este tipo de incidentes en las cárceles no son raros. En la década de 2000 se registraron en Estados Unidos varios casos de asesinatos debidos a conflictos personales entre presos. La respuesta de la administración de la prisión al asesinato incluyó mayores medidas de seguridad. Se revisaron las normas de trabajo en talleres y áreas comunes y se aumentó el número de supervisores en el horario nocturno. Sin embargo, estos cambios no pudieron devolver la vida a Lindsay ni cambiar el destino de Caroline. La condena a 25 años sin libertad condicional impuesta a este último fue una conclusión lógica del caso, pero no resolvió los problemas subyacentes asociados con las condiciones de detención. El caso también plantea interrogantes sobre la atención psicológica en las cárceles. Ni Lindsay ni Caroline habían buscado asesoramiento en prisión para sus problemas de relación, aunque Caroline había recibido previamente asesoramiento para el manejo de la ira. El acceso a dichos servicios era limitado y su eficacia dependía de la iniciativa de los propios presos. Quizás una intervención oportuna podría haber calmado la situación, pero eso no ocurrió. Para Lindsay Harper, la historia terminó con la muerte a los 28 años. No logró completar su condena y ser liberada como estaba previsto. Caroline Mason, de 34 años al momento de su sentencia, permanece en un sistema donde su vida ahora está determinada por la decisión del tribunal. Su historia se ha convertido en parte de las estadísticas de criminalidad en las cárceles estadounidenses, pero detrás de los secos números se esconde un drama humano causado por un choque de emociones y circunstancias.